Hola, buenas tardes. Soy Ferran Teixas y os hablo en nombre, pues bueno, del Instituto de Estudios Financers y su Escuela de Finanzas, la Barcelona Finance School. Y primero de todo, daros la bienvenida a esta sesión de hoy, ¿no? Es una sesión particular dentro de lo que hacemos. Nosotros, pues bueno, aparte de nuestras actividades formativas para el sector financiero, nuestra Escuela de Finanzas abierta con distintos programas para todos aquellos profesionales o personas que se quieran dedicar a las finanzas, también tenemos dentro de nuestro principio fundamental pues el hacer divulgación sobre lo que es el conocimiento financiero, sobre cómo este conocimiento financiero pues se puede aplicar, ¿no? No se nos escapa que pues, en muchos ámbitos de nuestra vida pues, están surgiendo muchas voces, muchos contenidos que aparecen de manera espontánea aprovechando las redes sociales y que hacen que una multitud de conocimientos distintos pues, vayan y lleguen a distintos públicos. En algunos ámbitos pues, esto no tiene mayor trascendencia, pero en ámbitos como podrían ser pues, temas de salud, temas incluso, pues podríamos decir, más ideológicos y en casos como las finanzas, pues estas generaciones de contenidos que de alguna manera espontánea pues se van difundiendo por las redes sociales pueden tener un impacto. Todos los que estáis aquí seguramente conocéis pues, bueno, cómo funciona el ámbito del sector financiero y sabéis que los profesionales financieros, la mayoría de ellos, tienen que pues, tener unos conocimientos certificados por unos reguladores, por unas autoridades. ¿Por qué? Porque al final la información que manejan es información pues, muy pues, sensible, ¿no? Estamos hablando de patrimonios, estamos hablando de recursos de las personas, con lo cual opiniones hechas de manera gratuita por personas que no conocen de qué están hablando pues pueden llegar a hacer mucho daño. Esto no quita que pues, haya contenidos, haya generación de contenidos en las redes sociales que sean de calidad y que complementen otros canales de difusión, como puede ser una escuela de finanzas, de los conocimientos financieros, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto desde dos perspectivas. Una perspectiva, podríamos decir, más tradicional de lo que es el conocimiento y la aplicación del conocimiento financiero y otra, pues una visión con el mismo rigor, absolutamente con el mismo rigor también, pero bueno, con otra perspectiva y utilizando otros canales, ¿no? Para hacer esto tendremos por un lado a Josep Ramon Aixalà. Josep Ramon Aixalà es un financiero de una perspectiva, de una trayectoria muy larga ya en el mundo de las finanzas y es una persona pues bueno, con un conocimiento, podríamos decir, ortodoxo, muy sólido, muy ortodoxo, que utiliza pues, los canales tradicionales de difusión de los conocimientos con sus clientes, en la escuela de negocios, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos a Cristian Barros. Cristian Barros, pues una persona, un financiero también, el mismo nivel, el mismo rigor de conocimiento, pero que además también utiliza estos nuevos canales para generar esos contenidos sobre finanzas y hacer difusión de los mismos. Cristian también es profesor de la Finance School, de Barcelona Finance School, y también pues, bueno, un alumni ilustre también de nuestra casa. Entonces, pues aquí vamos a ver, esperemos que haya contraste de ideas, aunque bueno, el problema que tenemos es que se conocen bastante, entonces esperemos que borren ese pacto de no agresión que tenían inicial y que nos den un poco de cancha aquí en la fiesta. ¿Sí? No nos vamos a agredir porque además pensamos bastante parecido, aunque desde dos visiones o desde dos perspectivas distintas. Y evidentemente cada uno utiliza las redes sociales de una manera, pero que en este caso, Cristian, creo que el nivel de redes en donde hablábamos hoy mientras comíamos, más de 600.000 personas le siguen entre los canales de YouTube. Gracias, Ferran. Entre los canales de YouTube, Instagram, TikTok y LinkedIn. Eso quiere decir que no, te da una solera y una solvencia que difícilmente le podremos discutir. Y además, porque cuando trabajábamos para organizar, ¿no?, la idea de lo que íbamos a hablar y el guión que más o menos queríamos llevar, yo le decía, bueno, vamos a hablar de influencers. Y él me decía, cuidado con esta palabra, dice, porque es una palabra que se utiliza y es muy de moda, pero realmente yo no me considero un influencer. Yo me considero un creador de contenido, es decir, una persona que desde el conocimiento, la experiencia, el rigor, la sensatez y el evidentemente aportar valor a todos aquellos que le quieren escuchar, quiere llegar a ello. El problema está, ¿no? Y aquí es un poquito donde yo venía, y además le leía a él, he buscado frases de estas que cuando ahora os las vaya leyendo os van a sonar. El año 2020, sabéis que tuvimos una pandemia, ¿no?, COVID, que nos encerró a todos en casa. Y unos mercados financieros que para algunos se convirtieron en un entretenimiento o hasta en una sala de juegos. A partir de allí ha habido gente que evidentemente ha conseguido experiencia, ha conseguido conocimiento, y algunos de ellos han pensado que con esa experiencia, ese conocimiento, son capaces de poder explicar a todo el mundo qué fácil es
dedicarse a esto de los mercados financieros. También es verdad, y hemos de decir, que creo que hemos tenido los últimos 5 o 10 años de unos mercados financieros que han sido muy fáciles, ¿vale? La idea es dejarnos fluir, ¿no? Decíamos Cristian y yo, yo le lanzaré preguntas, él irá explicando, yo iré añadiendo cositas que creo que pueden ayudar a pensar que las finanzas virales pueden ser buenas, pero se ha de hacer desde una perspectiva de ser sensato, ser honesto y explicar con rigor, cosa que yo creo que no todo el mundo lo hace. Y antes de empezar a lanzarle las preguntas y demás y ir comentándolas, yo me gustaría leeros al menos 2 o 3 frases de aquellas que seguro que os suenan, que en algún lado habéis oído, ¿no? Típica. No necesitas estudiar economía. Para invertir solo tienes que ahorrar, pagar una pequeña membresía para darte acceso a mi selecto grupo de Telegram y seguirme señales que te van a hacer ganar hasta un 200% mensual. Si en el año 2001 hubieras invertido $100, imaginaros cualquier compañía de las que hoy en día son tecnológicas y están en el primer nivel, ¿no? Apple, Microsoft, Nvidia. Hoy tendrías millones de dólares. ¿Nadie se ha planteado que en algún momento esa inversión llegó a valer un 10% de lo que tú habías invertido? Muchas veces explico yo, el largo plazo, que todos estamos dispuestos a invertir a largo plazo, se compone de muy cortos plazos. Y esos muy cortos plazos son los que al final acaban determinando las decisiones que tomas tú a la hora de invertir. Otra más, yo nunca pierdo, siempre gano. Y cuando baja, compro más. Y de mientras, cobrando el dividendo. ¿Cuánta gente nos dice eso? Evidentemente hay compañías que pagan dividendos. Y muy buenos dividendos y seguramente son dividendos que se pueden mantener en el tiempo. Pero recordemos la primera premisa, el dividendo lo descuenta la acción. El dividendo el día que se paga se descuenta. Luego nuevamente se recupera, pero luego también se ha demostrado que hay compañías que no tienen futuro y que luego no son aquellas compañías que realmente pensábamos que habíamos invertido. Y la última, que seguramente saldrán más. Invierte en este producto con riesgo cero. Rentabilidad garantizada del 12% anual. Si tú puedes invertir en un producto garantizado al 12%, sin problemas, ¿qué están haciendo los bancos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué todo el mundo no estamos como locos invirtiendo en estas cosas que encima son garantizadas? Bueno, pues todas estas cosas yo creo que nos han de llevar a pensar, reflexionar y darnos cuenta que seguramente hay un nicho que se puede aprovechar y que puede ser muy bueno y que hasta además, Cristian nos lo explicará, puede ser una actividad profesional recurrente que te pueda dar, tu modus vivendi, pero luego también hay mucho ruido ahí fuera. Y ahí es donde tenemos entre todos intentar separar el grano de la paja. Cristian, gracias. Gracias a todos. Cristian y yo nos conocemos ya hace unos cuantos años. La verdad es que hemos tenido siempre una muy buena sintonía. Dice, allí donde vayas tú, vengo yo. Quizás lo tendríamos que hacer al revés. Donde va Cristian, igual y voy a ir yo. Y me gustaría empezar explicándonos qué crees o qué es lo importante de ser creador de contenido. ¿Ese rigor es importante? Tú mismo. Bueno, primero, encantadísimo de estar aquí, de que hayáis venido todos y de estar contigo charlando, que ya hemos dicho esto, tenemos que enfocarlo más en una charla más que en una entrevista, porque no se tiene que convertir en una entrevista, ¿no? Pero si nos tenemos que centrar, si yo tuviera que definir lo que tiene que tener un creador de contenido, al final yo miro, lo que yo veo de la creación de contenido es desde lo que yo hago, que es básicamente orientado al análisis financiero y valoración de inversiones. O sea, es que estoy en el nicho del nicho del nicho, ¿no? Que normalmente podemos hablar de finanzas en general y luego como para tener más de 600.000 seguidores, estar en el nicho del nicho del nicho, pero tiene más de 600.000 seguidores. Eso es lo que yo todavía no entiendo, la verdad, todavía no entiendo. Pero es eso, entonces yo sí que es verdad que la parte del, si lo quieres llamar rigor, pues sí que es importante en este caso. Pero para mí lo más importante en la creación de contenido es que sepas de lo que estás hablando y que te guste de lo que estás hablando, básicamente. Y si tengo que poner una tercera para que pueda eso llegar a tener un sentido a lo largo del tiempo, es que seas constante. Eso es lo que las 3 patas que para mí definen El tema de la constancia es algo que es muy importante, ¿vale? Yo mismo en algún momento me he planteado, oye, cuando estás divulgando, cuando estás ofreciendo información o educación, yo por ejemplo utilizo mucho el canal de LinkedIn, has de intentar, sin ser un pesado, has de intentar dar información, dar conocimiento para más o menos generar ese input con la gente que te sigue. Y eso son las cosas que muchas veces cuesta mucho. Hacerlo desde el rigor y evidentemente encontrar aquellos temas que son los que les interesan a la gente en aquel momento que estás tú hablando de él. Y estas cosas a veces no es fácil. ¿Cómo tú encuentras, oye, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, en cada momento de la creación de ese contenido?
Bueno, yo hablo un poco de lo que me da la gana, o sea, yo no tengo una estrategia de crecimiento en redes sociales, o sea, también depende mucho porque hay gente que vive, o sea, una vez tú tienes marca personal, ¿no? Que es por lo que yo en su momento quise empezar a hacer, como bien sabes y hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando yo empecé a hacer marca personal era porque yo venía de trabajar en un family office, yo tenía una buena posición en aquel momento, estaba bien, pero supongo que mi TDA me dijo, tío, pues necesitas algo más, necesitas levantarte cachondo cada mañana, ¿no? Y por decirlo así. Y dije, pues tengo que emprender, no sé qué, tiene que ser con esto porque me gusta. Pero claro, tú sales ahí fuera y dices, bueno, pero a mí quién me conoce, ¿sabes? O sea, el sector financiero es pequeñito, más o menos nos conocemos todos, pero allí fuera no me conoce, ese potencial cliente no me conoce, ¿no? Entonces yo siempre había hecho contenido en blogs de internet, que la verdad que funcionaba muy bien, pero claro, había un momento que tú dices, bueno, la gente no está, hoy en día la gente no mira blogs o pocos. Y dije, bueno, ¿dónde está la gente? Pues está en YouTube. Y ahí fue donde me metí en YouTube a hacer contenido de este tipo y empecé a hacer contenido que a día de hoy no haría. Demasiado técnico quizá o demasiado específico, pero no tenía una estrategia de crecimiento. Pero a lo que iba con todo esto, y me iba a pasar que nos enrollemos mucho hablando, va a pasar, porque he tenido que pensar dónde había empezado la pregunta. Alguien nos va a llamar la atención, pero bueno. pero lo que hablaba es porque dices, tú puedes, una vez tienes marca personal, hay muchas vías de cómo puedes monetizarlo. Hemos de pensar una cosa, acaba de decir una palabra que es muy importante, marca personal. Es decir, aquel que está divulgando, aquel que está explicando cosas en redes, puede pensar, no me escucha, no me ve nadie, y no es cierto. Te puedes luego ir, nos ha pasado, hoy ha entrado él en un sitio y la persona que lo ha atendido dice, tú eres Cristian Barros, ¿no? Es que yo te sigo. Por tanto, unir, ¿no?, lo que explicas con una marca personal es importante. ¿Por qué? Porque un día te puedes encontrar a alguien que diga, gracias por lo que haces, o un día te puedes encontrar a alguien que te diga, oye, eres un mentiroso, cuentas cosas que no son verdad. Por tanto, es muy importante, ¿no?, eso de la marca personal, unirla al rigor. Sí, pero todo esto viene completamente de acuerdo, que de hecho creo que de eso hablamos más tarde, pero lo que hablaba era de que una vez tú tienes marca personal, una vez ya, hablando de marca personal, como que te conoce la gente, como que tienes muchos seguidores hablando de algún tema y tienes una cierta autoridad, ¿no? Hay muchas formas de monetizar eso, hay muchas formas. Entonces, sí que es verdad que si fueras la vía más fácil es la de, pues, vía colaboraciones, vía monetización que te pagan las redes sociales, que principalmente la única que paga es YouTube, y luego, pues eso, colaboraciones que puedas tener con marcas o con otros creadores, ¿no? Y de ahí se puede vivir bastante bien. Entonces, claro, la gente sí que se centra en tener una estrategia de crecimiento en redes sociales. Yo, pues, quizá mal hecho, debería de hacerlo, pero yo simplemente digo, este tema me parece interesante y mola explicárselo a la gente, se lo explico. Y ya está, porque básicamente yo lo que hago es hablar de cosas complejas, lo aterrizamos de forma sencilla, con ejemplos y de forma práctica, entretenida, eso sí, hay que saber cómo estructuras el contenido, pero digo, yo si estoy leyendo algo o veo algo, todos los que estamos al día en mercados financieros, pues estamos todo el día leyendo, nuestro trabajo es leer prácticamente, o incluso de experiencias con clientes y tal, pues me sale la idea para un vídeo. Digo, vale, ya en tu cabeza, después de tanto tiempo crear contenido, tú ya sabes más o menos cómo encuadrarlo para que vaya bien ese vídeo, ¿no? Sabes las 4 teclas que hay que tocar. Cuando decías esto del tema de poder vivir de redes sociales, no creo que sea fácil realmente que las redes sociales te aporten, ¿no?, ingresos suficientes. Cuando digo redes sociales, es decir, que YouTube te esté pagando o quien sea te esté pagando en este sentido. Seguramente al final has de acabar, pues eso, generando un club, una membresía o lo que algo, de gente que realmente le interesa mucho todo lo que tú aportas y a esta gente le das un valor superior al que estás contando en redes, ¿no? Claro, eso depende de cómo lo quieras enfocar. O sea, yo lo he enfocado de esa forma porque es o sea, en este sector profesional, pues dices, bueno, a mí me viene bien tener esta autoridad, que la gente te conozca, que la gente confíe en ti, tengas esa simpatía, cercanía con la gente que te siente como que te conoce y que se fía de ti. Entonces, esto te permite luego poder vender servicios, que es básicamente lo que yo hago. Vendo servicios profesionales, pero eso me lo apalanco en mi marca personal. La gente confía en mí de cara a eso. ¿Quiere decir que sea el mejor analista? No, quiere decir que la gente en quien más confía, confía es en mí, porque es el que le aporta valor y el que ve todos los días y le veo todos los días la cara de este tío, pues, y más o menos tiene sentido lo que dice, pues confío en él. Entonces, a partir de ahí, yo
lo he decidido hacer así, de hacer mi consultoría, y luego sí que es verdad que como empiezas a hacer contenido en redes sociales hay gente que quiere más valor, y para aportarles más valor pues haces algo mejor, una membresía, o luego te piden una formación específica de análisis financiero y la haces, porque si no la gente les llegas tú a despertarle el gusanillo y luego el curso se lo vende otro y encima carísimo, ¿sabes? Y dices, se me queda una cara de imbécil, se me queda una cara de imbécil que no veas. Entonces dices, pues yo también lo hago, ¿sabes? Y ya está. Que luego, a partir de que tú tengas tu propia academia, eso lo puedes escalar si quieres como otro negocio aparte, con equipos, lanzamientos y tal. Hay muchas estrategias para eso. Yo no quiero vivir de eso, tampoco quiero vivir de colaboraciones, porque en este sector también, en otros sectores es normal, pero yo en este sector, pues dependiendo de qué colaboraciones hagas, pues también estás en cierto modo vinculando tu marca personal hacia algún lado, ¿no? Si yo puedo hablar en algún vídeo mío de un broker y el mes siguiente te estoy hablando de otro broker, pues dices, vale, sí, guay, pero pierdes la independencia. Te estás prostituyendo, básicamente, la o yo lo veo así. Entonces, prefiero no depender de esas cosas, y fue cuando me decidí montarme otras cosas alternativas para que mi marca personal o para que mi contenido no dependiera de eso, básicamente. Hablabas de autoridad. Autoridad es gritar mucho, explicar trolas, clickbait. Autoridad es formarse en una buena escuela, la Barcelona Finance School, conseguir experiencia. Muchos de los que hoy en día hacen de influencer no tienen cero experiencia en tema de economía y mercados financieros. Y algunos a lo mejor son la enfermera de no sé qué, el no sé qué de no sé cuántos, y no se han dedicado nunca a esto. Por tanto, autoridad, ¿qué es realmente? Vale, aquí me voy a enrollar. Lo que quieras. Creo que estamos preparados. No, más que nada, no me voy a enrollar, pero es... Cuando hablamos de creación de contenido, de finfluencer, pues si lo resumimos a una persona que en redes sociales habla de finanzas, ¿vale? Una persona que habla de finanzas es un concepto súper amplio, ¿no? Yo te puedo hablar desde la parte más, a lo mejor específica, como puede ser la mía, o puede ser de alguien que te está dando trucos para ahorrar. Eso ya es hablarte de finanzas. Está dentro del bloque de finanzas personales, pero ya no tienes por qué ser un profesional o un economista colegiado para poder hacerlo, ¿sabes? Entonces depende. El otro día contigo hablaba por teléfono y decía, a ver, yo, por ejemplo, no tengo ninguna formación en nutrición ni nada, pero llevo toda mi vida pues cuidándome la alimentación, yendo al gimnasio y tal. Entonces, ¿qué pasa? Se nota, ¿no? Se nota. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy, evidentemente, yo no tengo la autoridad para hacer una rutina, unas dietas a una persona, porque no he estudiado eso, pero sí que a lo mejor a un amigo que está empezando a ir al gimnasio y no ha ido en su vida, pues le puedo dar 4 trucos que a él le van a ser de ayuda. Entonces, con esa autoridad que yo me he generado en ese momento, yo tengo la autoridad de cara a mi amigo. De cara a un nutricionista no tengo ninguna autoridad, soy nadie, pero de cara a mi amigo sí que soy una autoridad. Entonces, aquí es donde está el tema. Hay gente que en redes sociales no tienes por qué tener un máster, no tienes por qué tener mucho conocimiento, pero con que tú lo que estés enseñando sea o puedas enseñar a gente que sabe menos que tú, perfecto. Mientras tú sepas encuadrar y sabes de lo que estás hablando, perfecto. Ahora, el problema es cuando quieres ir un poco más allá y te estás metiendo en terreno que a lo mejor no deberías, o incluso en nuestro sector, pues incluso saltarte algunas leyes, que no son pocas las que tenemos aquí. Y normas éticas, porque muchas veces se acaba también cayendo... Sí. Es una cosa que también hemos hablado alguna vez, ¿no? El regulador está de acuerdo que hay cosas que no se hacen bien, pero sigue habiendo una masa muy importante de gente que sigue, ¿no?, dando información que roza el tema de legalidad. Veremos si en algún momento, ¿no?, el regulador en estas cosas se va a poner y cómo lo va a intentar corregir, porque evidentemente yo creo que hemos llegado al punto que o lo borra todo y empezamos de cero, o es complicado, ¿no? Bueno, de que... es un desmierde, es un gallinero. Yo lo veo ahí como que, bueno, hay total libertad para que todo el mundo hable de lo que le da la gana. Ahora, hoy en día están muy de moda los fondos de gestión pasiva, como todos sabéis. Pues aquí todo el mundo recomendando fondos de gestión pasiva como si no pasa nada, que está bien hablar de ello, pero hablar desde lo que comentabas un poquito antes, desde el rigor. No puedes decir que porque la bolsa ha subido los últimos 10 años, o siempre en periodos de 10 años, eso te sirve a ti para prometer rentabilidades, ¿sabes? O decir que he invertido en algo, eso también me hace mucha gracia. El disclaimer de esto no es recomendación de inversión, vale, yo me paso un vídeo de 20 minutos haciéndote una recomendación de inversión, pero en el de abajo te pongo que no es una recomendación de inversión y dices, bueno, me estás tratando por subnormal, ¿no? Pero la CNMV no hace nada de esto y se centra en otros perfiles, como tú ya sabes, que tal, pero bueno, esos ya son otros temas. Pero es eso, que al final...
como es tan fácil hablar de eso, porque simplemente una persona que ya tiene un ahorro y ha invertido, y lleva unos años invirtiendo y se ha pasado en unos buenos años de inversión donde la bolsa te ha hecho lo que a lo mejor en un entorno normal, medio de mercado, te debería hacer en varios años. Por poner en contexto, la rentabilidad media a 100 años vista del S&P 500, incluyendo dividendos, estaría alrededor del 8%. En la actualidad, en los últimos 10 años, estamos a más del 13% de rentabilidad anual. Eso quiere decir que, pensando en aquello del mean reversion, de la devolución a la media, pues igual en algún momento nos vamos a pasar unos cuantos años que tenemos que devolver ese 4 o 5% que hemos ganado además en muchos años. También es cierto que la economía en general nos está demostrando que vivir única y exclusivamente de un salario te empobrece, porque la inflación real, que viene muchas veces determinada por la inflación monetaria que provocan la dominancia fiscal, es decir, los estados gastando como si no hubieran mañana, protegidos en cierta manera por los bancos centrales, hace que la inflación del dinero que tenemos en el bolsillo haga que esos 10 euros que teníamos hace 6 meses valen mucho menos que lo que nos va a dar el incremento de sueldo que tengamos en nuestro puesto de trabajo. Por tanto, hemos de tener el dinero invertido, ¿vale? Pero hemos de ser conscientes que invertir no quiere decir compro esto y siempre gano. Habrá momentos, habrá situaciones en donde habrá dificultades. Y allí es donde yo también quiero ver qué pasa con todo este mundo de los influencers en el sector financiero y qué pasa con toda esta gente que ha comprado pensando que la bolsa nunca cae. La bolsa va a caer. Tuvimos un 2022 que la bolsa cayó, el S&P 500 creo que al final de año fue un menos 18%, pero no hemos visto 3 años en donde el mercado no avance. En el mejor de los casos se quede parado. Veremos qué pasa con ello. Y también es cierto, hemos de invertir y hemos de tener dinero no parado, sino metido en productos financieros que nos garanticen que no vamos a perder poder adquisitivo. Si el mundo ha de seguir siendo el que tenemos ahora, evidentemente habrá compañías de primer nivel que seguirán valiendo, habrá activos inmobiliarios que seguirán valiendo y habrá otros activos como puede ser el oro y quizás también algunas de las criptomonedas que nos van a proteger de eso. Pero eso no quiere decir que el mundo de los mercados financieros sea picar encima de la mesa o picar la piedra y automáticamente ganar dinero. Y como os digo, el largo plazo está compuesto por pequeños, cortos plazos. Y la vida de cada uno de nosotros cambia muchas veces. Aquello que tú decías, no, yo sé que hasta dentro de 5 o 10 años este dinero no me hace falta. Pero un día, tienes un hijo, otro día quieres cambiar de vivienda, otro día tienes la mala suerte y te separas de tu pareja y, por tanto, has de hacer toda una serie de cosas que implican que ese largo plazo, que lo tenías muy claro, se convierte en un corto plazo que significa romper tu estrategia y tu camino. Y eso creo que poca gente lo explica. Quiero ver, y me gustaría ver un momento de aquellos complicado, que no sea fácil de recuperarse, porque además hemos tenido otra cosa, también se ha visto mucho en los últimos años, grandes recuperaciones de los activos de riesgo en forma de V. Es decir, caíamos, lo vimos en el mes de abril. El famoso, las tarifas del señor Trump. El mercado llegó a caer hasta un 20% y actualmente hemos recuperado un 35% desde esos bajos en el caso del S&P 500. Bueno, eso da la sensación de que, oye, buy the dip, Cada vez que el mercado cae, hemos de comprar porque es que son oportunidades. Algún día eso se va a romper. Y el tener conocimiento, el también tener psicología. Yo creo que al final también, a la hora de comunicar, el tema de la psicología es importante, ¿no? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que cuando tú estás explicando algo que puede parecer fácil para la gente, has de explicar también las cosas que no son tan buenas. Es decir, oye, yo te estoy diciendo, lo comentábamos el otro día, me decías, cuando el SP había caído, un X%, yo decías que si tengo que hacer una valoración, seguramente por valoración aún podría caer un poquito más. Por tanto, a pesar de que te pueda decir es un buen momento para comprar porque hemos corregido un 20%, has de tener en cuenta que los mercados no son lineales, tienen movimientos erráticos y que a lo mejor ese menos 20 se acaba convirtiendo en menos 40 y habrás de saber soportar ese menos 40%. Esas son cosas de aquellas del tema del rigor, Volvemos otra vez al rigor y al explicar claramente lo que... Sí, es que creo que cada uno entiende el rigor de forma diferente, Pero yo para mí, pues, yo creo que también cuando más profesional eres a nivel de formación o a nivel de haber trabajado años en este sector, pues quizá tú ya mismo tienes una propia responsabilidad detrás
que no tiene otras personas que a lo mejor tienen mucho conocimiento, pero no tiene esa experiencia, ¿no? Nosotros tenemos esa, yo siento como ese compromiso de decir que a veces me gustaría no tenerlo, ¿sabes? Porque a veces me gustaría decir otras cosas que no digo, porque digo, bueno, tampoco digas esto, porque joder, te sigue gente que te considera también una autoridad dentro del sector, no sé, o al menos no lo digas por aquí, ¿sabes? Y eso, digo, a mí me parece importante lo de tener rigor, pero es que yo vuelvo a lo de antes y perdona, pero es que dentro de lo que hemos hablado de fondos indexados y la gente que dice de invertir en bolsa y tal y no sé qué, aquí la parte del rigor tienes una parte de decir, bueno, el rigor de cada uno ya va en lo que tú quieras recomendar, cómo lo recomiendas y cómo aseguras rentabilidades de forma tan sencilla que a lo mejor muchas veces no es porque no lo hacen con maldad, es porque simplemente pues no lo saben. Lo que pasa es que aquí tendría que haber alguien que le pegue el toquecito y dices, tío, bájate 2 tonos porque esto no lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, esto es... Y te lo digo porque lo hacen, lo que pasa es que no lo hacen a todos, a eso voy, ¿no? Pero me parece más preocupante todavía un problema que sabemos todos que existe aquí, que es pues lo que hay alrededor del trading y de todo lo que llamamos alrededor del Forex, ahora con criptos también, pues, pero es que esto es un tema de que dices, hay veces que dices, joder, la culpa es del que lo vende, sí, pero es que es más culpa todavía del que lo compra, porque es que dices, has dicho antes, 200% semanal. O Mensual, mensual. bueno, es igual. También ha habido Mensual. semanales. Claro, calcula la TIR de eso, ¿no? Dices, pues es que esto es irracional, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. O sea, yo no sé cuánto sería, pero es que con poner un ejemplo sencillo, esta persona entendería que eso no puede ser, que no puede ser. Digo, tú no entiendes que si yo pudiera ganar eso cada semana, no estaría aquí contigo vendiendo tu curso. No lo entiendes. Pero es eso, o sea, para que haya gente vende humos, tiene que haber gente que compra humos y no te puedes imaginar la de gente que compra humo, ¿no? Y esto te digo que es así y lo he visto de El primera ser humano mano. de por sí nos gusta que nos mientan, y más en estas cosas. Y Preferimos mentiras, ¿no? Mentiras constantes. y lo inmediato. Sí, y lo inmediato que no las verdades incómodas. Y seguramente va por ahí. Es decir, si componemos un 200% mensual, alguien ha de dudar de que eso pueda ser factible, porque es que, como dice Cristian, si te puedo dar un 200%, ¿qué estás haciendo explicándomelo a mí? Si tú has conseguido la independencia financiera, ¿por qué me cobras por hacerme un curso? Quizás es que la moneda, ¿no? Quien paga No, pero el curso, eso puedes hacerlo igual. O sea, tú puedes tener tu autoridad y vender un curso. O sea, está perfecto. Y puedes haber hecho tu riqueza vendiendo un curso, no pasa nada. O sea, al final es evidente que es algo muy rentable. Y te lo digo como persona que tiene una academia, es algo muy rentable que pero tú no requiere de dices poca que eres inversión. independiente financiero. No, claro, exacto. Aquí el problema está Hay en que formas alguien de diga, venderlo. soy independiente financiero y te voy a explicar cómo serlo. Sí, o que te lo digo con un coche determinado detrás o lo que sea, pero es que eso es al final lo que quiere comprar la gente. Si la gente te ve, te compra porque quiere ser como tú, ¿no? Entonces, si tú le muestras en una casa, se lo muestras en un coche, se lo muestras con tus lujos, con tus relojes, con tus mujeres, con tal, pues es lo que quiere comprar la gente. La gente quiere comprar eso, no quiere comprar aprender en bolsa, es que se la pela la bolsa, dice lo que quiere aprender. Lo que quiere, su objetivo no es aprender a invertir en bolsa, su objetivo es tener ese coche, esa casa y esas mujeres al lado, ¿sabes? Entonces, si tú le vendes eso es lo que él idealiza en su cabeza. Y dices, ¿cuánto cuesta esto? 3.000 euros, da igual, toma mis 3.000 euros. Y luego cuando ves realmente el camino que tiene que hacer, pues dices, bueno, es cuando acaba en otros cursos como los míos o los de otras personas. Bueno, supongo que primero Que te centran un poco, porque ya se investigan por su cuenta, ven cómo funcionan las cosas y tal. te has de pagar el primer máster para descubrir que luego hay cosas que son buenas y otras no Es tanto. el primer aprendizaje. Seguramente sí. Sí. Hablando del tema de formación, para ser un buen creador de contenido, evidentemente es necesaria, primero, seguro, una formación y luego también, tú lo has dicho, una experiencia. O cualquiera lo puede hacer habiendo leído, habiendo visto vídeos en YouTube o lo que sea. Es lo que decía antes, o sea, creador de contenido puede ser cualquiera, ¿no? Creador de contenido, Sí. cualquiera. Creador de contenido de finanzas, lo que hemos dicho antes, pues para yo decirte cómo ahorro dinero en un vuelo, pues puedo ser creador de contenido de finanzas. Ahora, para ser creador de contenido de finanzas más avanzadas, cuando ya estamos hablando de inversiones o incluso de temas ya que implican asesoramiento, cierta consultoría, que la línea es muy fina, pues ahí sí que tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? Pero al final es, como te decía, dependiendo a quién quieras dirigirte. Es como todo. O sea, creador de contenido puede ser cualquiera, pero depende a quién nos dirijamos. Hay niveles que a lo mejor no tienes por qué tener una formación, simplemente con que tengas la experiencia y sepas de lo que hablas, lo importante es que sepas de lo que hablas.
Yo puedo hacer, si quiero ahora, si quiero, a ver, por poder puedo hacerlo, que me siga gente es diferente, pero yo me puedo poner a hacer contenido ahora en el gimnasio. Sí, sí. Y la gente dirá, bueno, pues este chaval, vale, se nota que va al gimnasio, se nota que se cuide y tal, pues me lo creo, ¿vale? Pero para mí tiene una autoridad. Ahora, si yo no tengo, yo ya sé como creador de contenido que no tengo autoridad para hacer rutinas a la gente o enseñar o hacerle dietas o lo que sea, pues eso ya va en decir, vale, me estoy queriendo ir al siguiente paso, que eso no lo puedo pisar. Entonces ahí sí que tendría que tener Aquí formación, el ¿no? tema, y uniendo un poco cuando hacía Ferran la presentación, ¿es legal hacer creación de contenido de cosas que son sensibles como pueden ser la salud o el dinero o la seguridad o hasta temas ideológicos? Porque claro, uno puede explicar sus viajes, está muy bien, pero cuando te metes en cosas de salud sin tener, ¿no?, el suficiente conocimiento o en temas financieros sin tener el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia y formación para poder darlo, ¿eso A ver, hasta qué punto? legal es, que sea moralmente correcto, ¿no? Pues yo creo que depende de cada uno, es que no sé, eso es muy relativo. Yo te digo, yo en finanzas no lo veo correcto, evidentemente, por lo que tú y yo ya sabemos, por decir, bueno, pues hay ciertas cosas que no se pueden hablar, no se pueden hacer ni profesionalmente, porque lo vas a hacer aquí aireado en redes sociales y diciéndole a todo el mundo las acciones que acabas de comprar y todo el rollo. Yo es que estoy viendo cada cosa últimamente, que de hecho estoy haciendo capturas de todo lo que veo. Captura Vale. de todo lo que veo, porque digo, si algún día me dice a mí, me viene a hacer y me voy a llamar a la puerta, que otra vez me viene a llamar a la puerta, digo, mira, toma, ¿Por qué no buscas aquí, no? toma, exacto, digo, Que a mí tienes ya me has gente... visto, a mí ya me has visto una vez, no, ¿no? exacto, y está feo hacerlo así, pero es que dices, no puede ser, porque dices, estás viendo cada cosa, tú aquí callándote, tú aquí siendo riguroso lo que puedes decir, lo que no puedes decir, no te pases con esta palabra, decir asesoramiento o consultoría, joder, cambia mucho las cosas, como lo digas, y dices, y aquí la gente... metiéndose agentes en comunidades y tal, porque están vendiéndote de todo, ¿Qué esto ya crees? no. ¿Qué criterios debe seguir la CNMV para analizar a uno y a otro no? Es Porque, que claro, prefiero no hablar de vale, eso. dejémoslo aquí. No nos metamos con el Prefiero no hablar regulador, de eso. que si no seguramente igual tendremos problemas después tú y yo. Errores frecuentes del creador de contenido. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Buah, del creador de contenido, ¿en qué Sí. sentido? ¿De cara a él, de cara afuera? Todo, bueno, de él, ¿no? De él mismo, de no seguir, ¿no?, sus líneas de trabajo y de cara afuera. No sé. Es una ¿eres pregunta muy responsable? amplia, me mola, Sí. Pero, a ver, errores frecuentes. Exceso de confianza, por ejemplo. Pero esto Pensarse que eres hablando- el más mejor del mundo mundial y que puedo hablar y que nadie... Eso es que cada uno tendrá sus errores, ¿no? Es que, no sé, errores... Si me dices tú- al de finanzas, si vamos al Tú, de por ejemplo, finanzas... tú, por ejemplo, Eso durante estos años que llevas haciendo creación de contenido, cosas que digas, ostras, esto lo hice así en un momento determinado y me equivoqué. Ah, vale, guau, joder, errores, madre mía, me he hecho un huevo. Mira, el primero que cometí, es irónico también, pero el primero que cometí fue aportar demasiado valor en redes sociales. O lo que para mí era aportar demasiado valor, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que digo, te estaba dando contenido de máster, quizás, o contenido que era muy avanzado. Y de gratis. Y te lo estaba dando gratis. Y para que lo vieran 20 personas o 10, y 2 de ellos están aquí, ¿sabes? O sea, es eso, ¿sabes? Para eso dices, y yo había... Que son amigos, encima. Sí, por eso que son amigos. Por eso lo veían. Claro. Pero es eso que dices, perdías mucho tiempo, venías de haber dejado un trabajo que, joder, pues tú estabas bien y era lo que tú querías llegas, lo dejas, te pones a hacer viditos en YouTube que mi madre me decía, no sé lo que pensaba yo mi madre, que está por aquí también, y me diría, el niño este, tío, con lo bien que estaba antes, ¿qué cojones hace aquí haciendo viditos todo el día, ¿sabes? Hablando solo. Y dices, pero claro, porque hacer un vídeo es tiempo, es grabación, es edición, es encontrar el tema que vas a hablar, estructurarlo, que es que parece aquí que sea ponerse delante de una cámara, pero es que no es así. O sea, eso es la gente que hace vídeos de su vida, de lifestyle y tal, sí, pero ellos son los que sí que viven de esas colaboraciones y tal. Pero si tú quieres hacer contenido específico, profesional, pues tienes que hacerlo de una forma para que la gente no se aburra. Y para decir bien, centralizar lo que quieres hacer, porque si me pongo a hablar delante de la cámara me podría pasar todo el día, pero eso no nadie lo va a ver, ¿no? Entonces, yo me pasaba mucho rato... Estás dando pistas para si alguien se quiere dedicar a ser creador de contenido, no cometer los errores, ¿eh? Está tirándose, entre comillas, piedras en su propio tejado. Sí. Pero bueno, es buena persona, es buen chico. Hay Sigue sitio para contando. todos, hay sitio para todos. Perdona que te he cortado.
Pero es eso, el error que cometí es ese, el de aportar demasiado valor desde el principio. Empezaba a hacer vídeos que eran bastante más técnicos, iba para un nicho, mucho más nicho incluso del que tengo hoy en día, que es el mismo quizá, pero la forma de presentarte el valor es diferente, ¿no? Y ahí fue donde, no recuerdo quién me lo dijo, pero me dice, en redes sociales tienes que mostrar el qué, y luego, en una formación tienes que mostrar el cómo, ¿no? Entonces, si yo te empiezo a hacer un vídeo explicándote el coste del capital medio ponderado, o sea, es que es un vídeo que seguramente no querría ver ni yo, que soy un friki. ¿Quién va a ver? O sea, es que 20 visitas para ese vídeo me parecen muchas. O sea, a día de hoy tiene bastantes más, que flipo bastante. Pero es algo que dices, es normal que la gente no quiera ver, porque no sabe lo que es. ¿Sabes? O sea, primero tienes que aprender muchas cosas previas para sentar esas bases de lo que incluso que hablábamos antes, para luego llegarme a eso, ¿vale? Entonces, yo me enfocaba más a un público que era a lo mejor estudiantes o lo que sea, que como yo, pues yo porque soy un poquito tontito, entonces necesito que las cosas me las dibujen para entenderlas, ¿sabes? Necesito verle la aplicación práctica, y hay cosas que si me ponen una fórmula muy, muy compleja, pues yo no lo entiendo y mi cabeza desconecta y mi TDA dice, no, hasta aquí, ya está, fuera. Entonces yo necesito que me lo expliquen de forma fácil, y yo orientaba el contenido a eso, a estudiantes o gente que le gustaba esto pero que quería entenderlo bien, y pues me di cuenta de que eso no funcionaba. Así que la gente entra a redes sociales a ver vídeos de gatitos, caídas en moto y estas cosas, ¿vale? Y yo también, ¿sabes? O sea, es que entramos para eso. Yo estoy viendo vídeos de gatitos y me aparece un cabezón ahí explicándome cosas de finanzas, y digo, pues fuera, tío, déjame tranquilo, ¿sabes? Es así. Entonces No te lo han contado, pero ellos mientras te veían estaban jugando al FIFA. Cristian tenga 2 tíos más que lo están viendo. No, eran bastante fieles, ¿no? Son bastante fieles. Pero es eso, entonces tú tienes que, en redes sociales lo que tienes que hacer es eso, es captar la atención. Captar la atención, y yo lo hago, pues en este caso, intentando entretener con este tipo de contenido, que dices, con un ejemplo de empresas que tú ya conoces, con un caso real, con una noticia reciente. A partir de ahí llegamos a obtener aprendizajes de análisis, valoración de empresas, que tú dices, hostia, pues me interesa esto, o esto lo puedo, algún empresario dice, hostia, pues esto lo puedo aplicar en mi negocio, hostia, pues esto tiene sentido, y ya pues de ahí la gente te va siguiendo, pero porque les estás entreteniendo, no le estás enseñando. La gente no quiere aprender, quieren entretenerse. Y en YouTube sí que es verdad que en YouTube como hay contenido más largo, te da licencia para hacer pues, contenido más desarrollado, pues ahí sí, ahí entramos en temas de clickbait también, vale. Y todo esto que también hay... ¿Es correcto el clickbait? ¿Se ha de hacer el clickbait? Hay que hacerlo. No, bueno, clickbait, espérate. O sea, clickbait sería, técnicamente, no soy profesional en esto, pero si hay alguno que lo diga, ¿eh? Clickbait sería como a lo mejor yo prometerte algo en el título y en la miniatura que luego no te voy a dar en el vídeo, ¿no? Eso es diferente. Ahora, habéis visto más de una vez, ¿no? Típico vídeo de YouTube que para llamarte la atención de salida te ponen un título espectacular. La bolsa va a subir un 200%. Para que entres dentro, ¿no? Y ya no lo hacen solamente en YouTube, hasta los mismos medios, ¿no?, de periódicos y demás lo hacen para que piques en la noticia, pues lees la noticia, pero no me han dicho nada. Eso es el clickbait, exacto, de cierta manera. Exacto. Yo lo que sí que se hace mucho, porque es que en YouTube, que eso también fue otra cosa de las que me di cuenta, hablando también de errores, vamos mezclándolo todo, ya que luego la gente lo ordene, ¿vale? Si quieres luego hacemos un resumen. Hacemos un resumen. Pero es eso, el primer error que yo diría sería ese, el hacer mucho contenido de valor al principio y centrarme más en lo que la gente quiere ver y cómo la gente quiere verlo. Y luego sí que es verdad que al principio me centraba mucho en, primero, tenía la idea del vídeo, sobre todo en vídeos largos, ¿no? Tenía la idea del vídeo y luego lo desarrollaba, ya veía qué título le ponía y qué miniatura. Ahora llegará lo de la miniatura, pero me di cuenta de que lo importante, y hablando con más gente del sector y tal, te das cuenta de que lo importante es el título y la miniatura. ¿Por qué? Porque si yo hago un vídeo vertical, un vídeo largo, de estos que podemos pasar todos scrolleando, este vídeo te va a aparecer ahí y yo lo que necesito ahí es captar tu atención, ¿vale? Pero en un vídeo largo, que la gente se mete en YouTube y busca algo, pues lo que va a buscar es que le interese concretamente clicar en tu vídeo. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer que la gente clique en mi vídeo? El título y la miniatura. Fíjate qué tontería, pero es que es lo más importante. Yo digo, no, si lo importante es el contenido, una mierda. Lo importante es el título y la miniatura. Luego, evidentemente, que el contenido sea bueno, pero título y la miniatura es lo más importante. ¿Por qué? Porque es, al final, como hemos dicho, donde la gente va a clicar. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Cuando quiero hacer un vídeo más largo me imagino el tema del que quiero hablar y digo, vale, me imagino el título y la miniatura, esto tiene sentido y va a tener, y la gente es bastante probable que le dé a ver el vídeo, vale, pues lo hago. Si no, no lo hago. Digo, muy buena idea, la gente le aportaría mucho valor, tal, no sé qué, sí, pero no lo van a querer ver, y como no lo van a querer ver, yo no voy a perder el tiempo, ¿sabes? Entonces, tenemos ya un creador de contenido para de aquí dentro de 20 años, o antes y todo, ¿eh? A lo mejor está atento y ya está empezando a decir sus primeras cosas sobre el tema de creación de contenido.
Claro que sí. Perdona, dime. Nada, eso. Y en cuanto a las miniaturas, pues eso, hay un momento donde tú tienes que llamar la atención. Y para captar la atención, ¿qué haces? Pues si ya estamos acostumbrados a que en televisión siempre lo he dicho, digo, en televisión solo vamos a escuchar hablar de la bolsa cuando cae, ¿no? Porque es lo que llama la atención, porque es lo que la gente pues le hace alarmarse, ¿no? Están cayendo las bolsas, no sabe lo que quiere decir que está cayendo la bolsa, pero están cayendo las bolsas, algo malo va a pasar, ¿no? Pues en redes sociales lo mismo. Tenemos que hacer títulos llamativos en algunas ocasiones. Yo no lo hago tanto, pero el otro día me hablabas de un canal que lo hace mucho, y además es un canal grande, pero digo, además, mientras tú mismo avises de que esto lo haces porque al final la gente tiene que clicar y que luego dentro los acabes encarrilando, que es un poco lo que hago yo, por ejemplo, en el vídeo yo te puedo decir... la bolsa podría seguir subiendo, si es que realmente lo pienso así, y dentro explicártelo, pero a la gente esto se la pela, porque dice, bueno, ya doy por hecho que la bolsa va a seguir subiendo, ¿sabes? Es así, ya me lo están contando todo el mundo, la bolsa va a seguir subiendo, evidentemente. Si yo, en plena caída de abril, te digo que la bolsa debería valer un 20% menos, pues la gente dice, ¿qué coño me está contando el cabezón este? Entonces se meten en el vídeo y lo ven. ¿Qué pasa? Que yo no te voy a decir que la bolsa va a caer un 20%. Esto es lo que tú quieres escuchar o lo que como tú has entrado. Ahora, ¿qué te hago yo dentro del vídeo? En ese vídeo, por ejemplo, hacía una valoración del SP500 como si fuera una empresa con un descuento de flujos, cosas de valoración y decía, vale, pues técnicamente debe valer un 20% menos. Esto es lo que debería valer, pero... por estos motivos, y lo que has contado tú antes, y mejor que nadie sabrá si lo hemos hablado muchas veces, pues la bolsa lo más probable es que siga subiendo, pero por estos motivos. Hablamos de liquidez, hablamos de velocidad de circulación del dinero, M2, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de todo esto y decimos, vale, aunque lo valga, no quiere decir que vaya o que deba cotizar, porque la economía es una cosa y la bolsa va por otro, no están relacionados. Entonces, con eso ya le has dado un montón de aprendizajes a la persona que en principio había entrado al vídeo pensando que la bolsa se iba a desplomar y no, acaba saliendo pensando que la bolsa va o es más probable que suba que caiga, aunque realmente, aunque suba, no lo vale. Es diferente lo que tú hayas formulado en su cabeza. Eso te sirve para llamar su atención y con eso ya lo vas encarrilando, le vas pegando bofetadas hasta que lo vas encarrilando a lo que realmente tiene que saber o yo considero que tiene que saber o que me gustaría transmitirle. Esa es un poco la idea. Ahora, decir la bolsa va a caer un 40% y ponerte a hablar de cualquier otra cosa, pues no, a lo mejor no tiene tanto sentido y eso ya sí que es clickbait y la gente ya te acaba pagando eso, porque los comentarios suelen ser negativos, te suelen dar bastantes dislikes y tal, y eso pues al final el algoritmo lo sabe. O sea, la gente normalmente no lo hace así. Solo que cuando centras su contenido, como yo decía antes, si te vas a fijar primero en el título y en la miniatura, pues vas a fijarte en temas que sean más negativos. Si me ha salido Howard Marks y Druckenmiller, dos inversores famosos, a hablar y uno ha dicho que la bolsa va a seguir subiendo y otro dice que la bolsa va a caer, pues yo me voy a centrar en el que ha dicho que la bolsa va a caer. O si quiero hacer un vídeo, sé que me tengo que centrar en este porque en el otro le va a dar igual a la gente, ¿sabes? Esa es un poco la idea. Te hace sesgarte el contenido y eso es malo, porque al final acabas haciendo un contenido que dices, yo no haría este contenido porque yo creo que te podría aportar muchísimo más valor, pero es que lo que tú quieres ver es esto. Y entonces yo te lo explico como las noticias. Pues lo que decíamos, siempre las noticias son negativas, por lo mismo, no solo de bolsa, de todo, porque sí. Eso es lo que vende. Eso es el ser llamativo, ¿no? El dar sensación de que, pasan cosas y a lo mejor cosas que son graves, hace que centres tu atención, ¿no? Claro. Tú comunicas muy bien. Y entonces yo te voy a preguntar, a nivel personal, ¿un buen creador de contenido se hace o nace? Pues no sé, que eso depende. Yo no sé si soy buen creador de contenido, pero yo me tuve que hacer porque, de hecho, redes sociales no tenía. O sea, tenía redes sociales, pero para compartir idioteces con mis amigos o de fiesta en aquel momento o absurdeces, memes y tal. No tenía esto. Y empecé a hacerlo prácticamente por lo que hemos dicho antes. Digo, ¿dónde está la gente? Aquí. Pues si tengo un blog y estoy perdiendo tiempo en crear contenido para un blog, pues digo, voy a invertir este tiempo, gestión del capital, ¿no? Pues voy a invertir este tiempo que ya estoy haciendo en un blog, pues lo invierto en hacer un vídeo. Me va a costar un poco más porque voy a tener que grabarme y tal. Al principio no te gusta mucho, pero bueno, tampoco me daba mucho reparo el tener que exponerme, por decirlo así, ¿sabes? Y sí que es verdad que luego ya pues eso tiene sus cosas negativas, como pues la gente los haters que se llaman, ¿no? Y todo esto, que es donde a mí me sabe muy mal siempre por la gente, porque precisamente por culpa de estos haters o de los cuñados que llamo yo, son los que al final la gente acaba dejando de hacer contenido. ¿Sabes? Empiezan a hacer contenido, empiezan a tener un cierto track record, digamos, y empiezan a hacerlo bien, pero ¿qué pasa? Que al principio
estás siendo constante haciendo contenido, pero es lo que decíamos antes. ¿Quién te ven? Te ven tus amigos. ¿Tus amigos qué van a decir? Aunque sea una mierda de vídeo. Qué bien lo haces. Qué grande, tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya está. Y el vídeo a lo mejor es una mierda porque se me ve mal, no refleja... Yo me veo mis primeros vídeos y no me gusta nada, pero por eso, porque no... Te ves como mal, porque al final piensa que estamos hablando, tú y yo, estoy hablando con la gente y yo veo una conexión con vosotros, ¿no? Reís o fruncís el ceño, lo que sea, entonces hay una conversación, pero tú estás hablando de una cámara, tú, ¿sabes? O sea, es como súper inexpresivo y eso cuesta mucho y tú estás como tenso y digo, ¡guau! Qué mal grabado está esto, pero dices, lo cuelgas. Entonces, al principio, tú empiezas a hacer esto, siempre los comentarios son buenos y la gente que te ve es poca, pero los comentarios son buenos. Sin embargo, lo que se dice, entre creadores de contenido y tal, pues lo que se dice es que cuanto más hate tenemos, o sea, cuanto más gente nos odia o más comentarios negativos tienes, mejor te están yendo las cosas. El caso que tenemos aquí, que conocemos todos, seguramente, que os suena este caso, que es Yados. ¿Cuándo le ha ido mejor en toda su vida? Cuando más haters ha tenido, cuanto más gente que te odia, que habla de ti, al final comparte vídeos, lo que hace es que te comente, eso ayuda al algoritmo a que se lo enseñe a más gente, todo eso al final lo que haces es que llegas a mucha más gente. Y aunque los haters son muy pocos, son los que más ruido hacen. Entonces, eso te ayuda a poder crecer. Yo me acuerdo cuando tuve, además lo he comentado alguna vez con mis amigos y creo que con mi madre también, cuando empezaba a hacer contenido, de hecho, fíjate que el primer vídeo que me empezaron a hatear en YouTube, que claro, yo tardé como 1 año y medio en llegar a 1000 seguidores, o sea, imagínate. Y fue uno que hablé de Shiba Inu, no sé si os acordáis de esta criptomoneda que hablaba Elon Musk y tal, que se iba a las nubes y tal. Perrito, ¿no? Sí, sí. Claro, yo me leí el white paper de eso, ¿no? Que es lo que sería pues un poco lo que van a hacer con esto, y yo decía, digo, os van a engañar a todos. Y dice, y me decía la gente, claro, los niños rata que habían invertido, yo que sé, a lo mejor 10 euros en la monedita esta, tal, no tienen ni puta idea de criptomonedas, tal, no sé qué. Y digo, bueno, sí, lo que tú quieras. Pero yo me acuerdo que en ese momento dije, qué guay. Tengo mis primeros haters, eso quiere decir que empiezo a crecer. Y ese vídeo llegó a más visitas de las que yo solía tener normalmente, que es nada, porque eran 1200 visitas, pero que eran mucho más de las 50 que tenía o 100 que tenía anteriormente, ¿no? Y eso fue bueno. Hablando de esto, ¿tienes localizado el cuñado, no familiar, sino el cuñado de esto que constantemente te intenta hackear, No, te intenta fastidiar? No, la gente normalmente los bloquea. Vale. La gente normalmente los bloquea, yo no los bloqueo. Porque primero no les contesto y segundo que si les contesto les mando un besito, les tiro 2 ovejitas o algo así, les digo cosas absurdas que dicen, no me interesa, porque lo que les interesa es que metas en el rollo y que ellos digan, ¿no? Entonces no dices nada. Así que al principio tuve uno y además era profesional del sector, luego me di cuenta y vi que Igual hasta que has trabajado te con él. insultaba. Igual hasta que has trabajado con él, quizás. Sí. Sí. Y lo sé porque, claro, ahí ya sí que es verdad que hacemos Bueno, aquí tenemos... Eso lo tuve que hacer una vez al principio, que era este hombre que me estaba insultando mucho, tal, no sé qué. Y le dije... Y no sé si es el mío, no. Y le dije, bueno... me estaba insultando mucho, pero por todas las redes sociales, ¿eh? Y este tío, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Y dije, te vas a enterar. Y escribí por un grupo de amigos de toda la vida y dije, chavales, hay que actuar. Pongo en marcha el equipo A. Y empezaron a freírlo. Y bueno, y sí, fue gracioso. Y eso fue la única vez, ya te digo, fue al principio, pero hasta el día de hoy no lo haría ni de coña. Pero, ¿qué es eso? Lo mejor es no contestarles y tal. Pero con todo esto iba a que al principio, cuando alguien está empezando, ves que el principio va siendo bueno porque los comentarios son buenos y de repente a la que empiezas a ver gente que porque es que la gente te insulta por todo, o sea, se mete con tu físico, con tu cara, con lo que sea. Hasta con tu familia igual. Sí, bueno, exacto, o sea, con lo que sea. Te amenazan por privado y cuando hablaba de, yo qué sé, hablé de me acuerdo un vídeo que se viralizó muchísimo, que era un vídeo corto, una tontería de vídeo, que hablaba de un algoritmo que había dicho, un algoritmo de inteligencia artificial de un broker británico que había hecho, pues, quién era el que iba a ganar el Mundial, ¿no? El que ganó Argentina. Y claro, simplemente yo explicaba cómo funcionaba el algoritmo, en base a qué datos, esto antes de que saliera la inteligencia artificial, porque fue un poco antes, ¿no? Entonces, claro, era como que todo esto era un poco opaco, entonces yo explicaba un poco lo que quería hacer y quién había dicho que ganaría el Mundial. Claro, imagínate, los argentinos con el fútbol se volvieron loquísimos. Ese vídeo lo vieron como 12 o 13 millones de personas, fue una locura. Y por privado, diciéndome, claro, porque ellos están con lo de la mufa esta, ¿no? De que dices que te da mala suerte. Si lo predices, te da mala suerte. Bueno,
como no gane Argentina, te mato, no sé qué, pero eso, madre mía, o sea, pero un montón. Y pasa bastante. O cuando hablas de algo de política argentina también, cuando te metes incluso con algo del gobierno y expresas tu opinión, eso es lo mejor, ahí te llegan comentarios increíbles. Pero ya es que me gustan, ¿sabes? O sea, no me gusta meterme en eso, pero es que me encanta, ¿sabes? Porque ahí como... ¿Tú crees que el creador de contenido también se ha de meter en... El creador de contenido de finanzas, también se ha de meter en temas políticos? Es decir, Yo creo ha que de debe mostrar hacerlo. sus sesgos y hasta sus colores políticos, porque hay gente que ya empieza a mostrar sus sesgos y sus A ver, colores porque es que políticos. ya se llega a un punto de que dices, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Pero sí que es verdad que yo siempre me he mantenido más al margen de todo eso. Lo que pasa que piensa que lo que queremos en redes sociales al final es aportar contenido a la gente, pero también cuando tú más te muestras tus opiniones, incluso tus gustos, tu sesgo político, si quieres, en este caso, o a nivel económico, pues empatizas más con esa persona. Lo que hacen es que la gente que te sigue es los que piensan como tú, que son la mayoría, pues son más fieles a ti todavía, y los que no, pues te dejan de seguir y ya está. Pero es que a mí que me dejen de seguir me da igual. O sea, a mí mi contenido es para que te aporte valor a ti. Sí, pero Si yo, por para ejemplo, en ti... tu caso no he visto en ningún momento posicionarte en favor de un color político. Y hay algunos de los Sí, sí lo hago. influencers, ¿sí? Sí, lo hago bastante en Instagram, sí. Pero, bueno, no por color político no, porque no estoy a favor de ningún partido político, ¿eh? O sea, eso sí que es Es que verdad. hay Eso sí gente que que, es verdad hay que no lo gente hago. que No, habla no, de, eso sí que no. es decir, estos son malos, No, los no, otros son no. muy buenos. Yo al revés, yo digo que todos son malos. Vale. Y que el problema viene de arriba. Sí, sí, sí. Es eso lo que yo digo, pero al final yo doy mi punto de vista y eso pues al final a la gente le gusta porque conecta un poco más contigo o al menos tiene otro punto de vista de lo que está viendo por otros lados, ¿no? Sobre todo en la televisión pública, pues dices que llegas a redes sociales y que veas otro punto de vista o alguien que te da su opinión, pues bueno, ya tengo más información en mi coctelera para yo luego decidir qué es lo que pienso o qué es lo que creo, ¿sabes? Y cuanto más nosotros como creadores de contenido que tenemos al final hablar de política, quieramos o no, es economía. Y si somos creadores de contenido con algo relacionado con economía, pues se supone que algo sabemos o algo de criterio tenemos, ¿no? Por lo tanto, la gente quiere escuchar eso de ti. Siempre con respeto y siempre sin meterte en follones, pero en follones te metes igual, ¿sabes? Hablando de esto, si tuvieras que escoger a 3 creadores de contenido en finanzas que a ti te gustan mucho y que tú sigues o que recomendarías seguir, aparte de Cristian Barros, ¿a quién recomendarías? Buah, tendría que pensarlo porque sigo un montón. ¿Un Rayo, por ejemplo? A ver, Rayo. Es que es evidente Rayo, La Calle, es que hay muchos La Calle, sí. visual ¿Estás de economic acuerdo me en gusta seguir La mucho. Calle? Por ejemplo, A mí La me Calle, gusta yo, por mucho ejemplo, La la Calle. crítica que tengo con La Calle es que se le ve mucho el color político. Sí, pero Él piensa me que parece si bien. estuvieran los suyos en el gobierno, lo harían fantástico. Cuando Sí. se ha demostrado que históricamente da lo mismo el color político que esté en el gobierno, acaban haciendo lo Pero a mismo. mí eso no me sesga, yo soy Ramón, o sea, a mí eso me da igual, o sea, yo me gusta por el conocimiento que tiene. A mí Daniel Lacalle, por ¿Tú ejemplo, crees me que gusta Daniel mucho. Lacalle tiene tanto conocimiento? A mí me gusta mucho y tiene bastante conocimiento, sí, y tiene mucho conocimiento de... Yo me acuerdo que yo empecé a seguir a Daniel Lacalle cuando yo estaba en la carrera, que iba a hacer mi trabajo de fin de máster, lo hice sobre los hedge funds, y él estuvo trabajando en un hedge fund, tiene un libro de esto, y yo lo conocí de eso, y en los libros de La Sexta Noche, o sea, de esto de Sí, La sí. Sexta Noche, cuando se metía ahí con los de Podemos y tal, pues le daba cierta cosilla, ¿no? Entonces, seguirlo, pues me gusta escucharlo y tener varios puntos No, de vista. eso es- Pero si tuviera que decir contenido de economía, finanzas, es que hay muchísimo. La recomendación, y esto yo lo hago mucho, es que has de seguir a todo tipo de Exacto, gente. Y has de exacto. escuchar a todo tipo de gente. Exacto. La que piensa como tú y la que tú piensas que son imbéciles y que piensan distinto. A ver, puedes pensar distinto y no ser imbécil, ¿eh? Por favor, eso que quede claro. Pero hay gente que dice, oye, estás diciendo cosas que insultan la inteligencia de las personas. Pero evidentemente va bien saberlo, porque luego hay gente que a estos los sigue y que realmente piensan que son, entre comillas, dioses. ¿Vale? Yo creo que eso es muy importante. Y a nivel personal, ¿qué skills crees que tiene que tener o requisitos? Porque a lo mejor hay gente que para crear contenido, pues a lo mejor es muy extrovertida, pero hay otra gente que a lo mejor es no tan extrovertida, es más introvertida. Hay gente que a lo mejor acepta muy bien las críticas, hay gente que a lo mejor no acepta bien las críticas. ¿Qué crees que se ha de tener? ¿Crear contenido en general o en este sector? Yo te diría en general y luego si quieres matízame en alguna cosa en este sector. Evidentemente me dirás que la Vale, formación es importante. Yo te lo digo en este sector primero, que es lo que conozco, y luego ya te digo lo que yo pienso que en general, ¿no? En este sector damos por hecho, evidentemente, que algo de formación, no formación, sino que conocimiento de lo que estás hablando tienes. Eso es, yo creo que el primer paso, y eso lo damos por hecho, pero como 3 pasos o 3 claves, yo diría, la primera, si tengo que decir alguna, es que encima eso de lo que hablas te guste.
básicamente, que te guste, porque si te gusta vas a seguir aprendiendo de esto, te vas a seguir formando y bueno, al final es lo que te va a dar esa consistencia en el tiempo, ¿no? Y vas a siempre adaptarte un poco a la tendencia del mercado, de lo que se hable, de lo que le gusta a la gente, y no lo vas a hacer porque es una obligación, lo vas a hacer porque te gusta realmente, ¿vale? O sea, primero, que te guste lo que haces, que seas constante, si tuviera que decir otra, que para mí es la clave en todo, y lo sabe la gente que me conoce, para mí como lo queramos llamar, constancia, perseverancia, disciplina, que parece lo mismo pero no lo es, pues todo lo que... Por eso fue el número 1 de su promoción del máster, porque todas esas cosas ya las aplicaba hace un tiempo. Bueno, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero que es eso, serían para mí las dos principales dentro de lo de las finanzas, que te guste, que seas perseverante o que seas constante principalmente, y la tercera no te sabría decir del todo. Ah, sí, te podría decir que tuvieras tu propia forma, tu propia manera de comunicar, que no te fijes en lo que hagan los demás, sino que tengas tu propio modo. Yo al principio quería ser como muy serio, muy profesional y tal, y yo me veía delante de la cámara y digo, ¿por qué estoy haciendo esto si yo no soy así? O sea, ya habéis visto más o menos un poco cómo hablo, ¿no? Pues intento, ser profesional, ¿no? Si estoy hablando con alguien profesional, pues hablo profesional, pero si yo estoy hablando en redes sociales de análisis financiero y valoración de empresas, pues sé que tengo que mantener un cierto profesionalismo, pero sé que, como diga, depende de qué tecnicismos, nadie me va a entender. Entonces tengo que explicárselo como si lo explicara a mi hermana o a mis amigos que no conocen de finanzas. Ellos concretamente sí que saben de finanzas, pero los que no saben de finanzas, pues ¿cómo se lo explico a ellos? ¿Cómo se lo explico cuando estamos ahí tomándonos una cerveza? Que aunque no quieran escucharlo, pues yo les hablo igualmente. Pues esto lo explico en redes sociales. Y así es como yo me mostré una parte diferente, y como soy realmente me mostré diferente al resto, que son muy cuadriculados o más profesionales en el sentido estricto de hablar o de comunicar, de cómo comunican, y yo pues tengo ese tono más cercano, por decirlo de alguna forma. Referente a esto que estaba explicando Cristian, una de las cosas que sí que destaca, todas aquellas personas que son buenos docentes, buenos divulgadores, buenos creadores de contenido, son todos aquellos que saben bajar al nivel de la calle las cosas complejas. Si tú sabes explicar fácil, de manera entendible, aquello que puede parecer complejo, tienes a la gente ganada. Y ahora te diría, ¿conoces algún creador de contenido que sea introvertido? Porque claro, una cosa es estar grabando delante de una cámara, puedes a lo mejor ser introvertido, y la otra es tener facilidad para sentarse delante de 80 personas y estar a explicar. ¿Tú crees que...? Muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Y les va bien? Sí. Y son creadores de contenido, y algunos en finanzas, lo que son finanzas personales, y son de los grandes en finanzas personales y son bastante introvertidos. O esa es la sensación que me dio a mí de estar unos días con ellos. Y luego si los pones delante de un auditorio... Les da vergüenza, sí. Les da vergüenza, ¿no? Bueno. No, incluso teníamos que grabar cosas y tal, estábamos juntos y teníamos que grabar algunas cosas, y yo me sorprendió porque digo, joder, delante de la cámara es como muy dinámico, pero luego veías que le costaba, incluso tenía que repetir las palabras y tal, las frases, porque a lo mejor no se sentía tan cómodo con esto. Luego en el ámbito más personal era como más vergonzoso, tal, más bien, que no pasa nada, o sea, gente súper maja, pero que te choca a lo mejor el verlo creando contenido y luego en persona. Pero eso yo creo que es normal, ¿eh? Yo sé que es verdad que en mi vida personal y profesional he conocido a gente que era introvertida de por sí, y esta gente la he acabado viendo haciendo divulgación o explicando cosas delante de un auditorio, porque al final uno puede nacer, pero luego también se puede hacer para llegar a ese punto, ¿vale? Sí, se hace más que se nace, sí. ¿Qué más te iba a decir? ¿Tú consideras que el creador de contenido, a pesar de tener mucho conocimiento, ha de seguir formándose de manera habitual? Has dicho que leías mucho, de finanzas, evidentemente sí, para seguir, ¿no?, teniendo conocimiento, pero ¿de finanzas sí? Sí, yo ya te digo, yo soy Ramón, te hablo desde mi punto de vista, desde mi caso concreto, porque hay muchas maneras de hacer contenido, y de hecho la gente, de los que están fuera de aquí, la gente entiende por creador de contenido o por influencer otra cosa de la que nosotros estamos entendiendo ahora. O sea, estamos hablando de creación de contenido de un sector más profesional. Pues claro que evidentemente te tienes que seguir formando si quieres seguir aportando valor a la gente, es evidente, pero ya solo por ti mismo como profesional tienes que hacerlo, ¿sabes? Que luego esto te sirva para comunicárselo a los demás, perfecto. Aquí todos, o gran parte de aquí, o mucha gente de los que estamos aquí, son profesionales de las finanzas, y al final pues están formando continuamente, o cuanto más se formen, más saben que van a poder progresar en el sector, ¿no? Pues como creador de contenido es lo mismo. Yo lo veo así. Y un buen sitio para formarse es la Barcelona Finance School. Hacemos un poco de spoiler, ¿no?
Y luego ya, perdona, pero si eres un creador de contenido, pues ya de otros sectores, pues a lo mejor no te hace tanta falta, pero de servicios profesionales, pues es evidente, porque si no va a venir otro que te comerá tostada, que hay sitio para todos, pero al final destacarás un poco menos. ¿Para ser creador de contenido se ha de tener equipo o no es necesario? No hace falta, depende. El creador de contenido es muy amplio, En finanzas. Muy amplio, es muy amplio. Porque Puedes tenerlo. ¿A ti te haría falta? A mí depende de con qué ojos lo mires. Yo no tengo. ¿Y crees Ni que quiero. no? ¿Y ni quieres? Tengo equipo externo, pero Sí, para claro. depende qué cosas. Y sobre todo para los proyectos, para las empresas. Pero para la creación de contenido no. Para eso prefiero hacerlo todo yo. Tengo el editor, evidentemente, pero nadie que responda por mí los mensajes. Es una tontería eso. Y cuando uno se dedica, ¿no?, a las redes, ¿existen límites? ¿O todo vale? ¿En qué sentido? Te puedes desnudar delante de la cámara y perfecto, así también consigo nuevos seguidores. Sí, lo puedes o- hacer, pero te tendrías que ir a otras plataformas. Pero sí. Lo probamos. Yo te puedo decir A mí que- me cuesta poco yo te grabar puedo el mismo decir- vídeo en bolas. Yo te puedo... Igual alguien aplaudiría. Yo te puedo decir que en redes yo he visto creadoras, sobre todo de contenido, que quizás aprovechan, ¿no?, de que son creadoras de contenido para llamar más la atención. Ah, bueno, no sé, yo lo haría también. En LinkedIn no lo he visto en otras redes sociales. No sé, yo ahí... Es que veo por dónde vas. No, Veo por dónde vas. cuando hablo de esto de los límites, lo digo porque, bueno, hablábamos de el ser honesto, ¿no?, el ser sincero, el, ¿no?, saber dónde están los límites. Y yo creo que hemos llegado a un punto en que tengo la sensación que todo es válido con tal de ganar seguidores. Sí, y, pero es que es eso, el mercado es soberano y decide, o sea, es la gente la que decide. Si tú haces cosas que llaman la atención y tienes mucha audiencia para eso, pues es que al final lo vas a seguir haciendo y si te va bien, pues va a haber más gente que lo haga porque te está yendo bien. Es así, si tú eso que estás haciendo, aunque estés pasando un límite, la gente no te lo acepta, pues vas a dejar de hacerlo y no va a haber otros que te copien. O sea, es el propio mercado que se regula. Es que es muy bonito el liberalismo. Bueno, eso está claro, sí, sí, es así, sí, sí. Al final, la ley de oferta-demanda es la que dice si esto es válido o no es válido. Exacto, que tiene que haber unos límites siempre, alguien que controle pues esos excesos, pero que luego el mercado es el que decide. Y ya que es eso, ya luego entraríamos en que si es moralmente correcto en algunos sectores, en algunos, no sé, eso ya dependerá mucho de ejemplos concretos que si quieres los vemos también, pero No, es era un eso. poco... luego igual en las preguntas puede salir, pero Sí. era un poco, ¿no? Yo siempre muchas veces digo, oye, mira, a malas te pones en OnlyFans y cuentas lo que te dé la gana, como te dé la gana, y ya te pagarán por Estoy hacerlo, pensando. ¿no? Yo te ayudo, venga. Vuelvo a preguntarte por ti. Tú has estado durante bastantes años trabajando en el sector financiero, pero hay un momento que haces ese clic y dices, ostras, esto que estoy haciendo, que lo hago casi como un hobby, me doy cuenta que puede ser mi forma de vivir, ¿no?, y mi manera de... mi actividad profesional. ¿Dónde está ese clic? ¿Dónde Bueno, es que yo no hacía contenido mientras trabajaba en el Family Office. O sea, yo fue que me agobié y dije, yo siempre había querido emprender, pero sí que es verdad que yo valoraba mucho, hay gente que cada uno valorará algo diferente en su vida. Yo valoraba mucho esa libertad, si lo quieres decir así. Que luego los que me conocen te dirán, libertad ni hostias porque trabajan más que antes. Pero para mí es libertad el decidir desde dónde trabajo, cuándo trabajo y trabajo para mí, para mi propio proyecto. Y eso era algo que siempre quería haber hecho. Y sí que es verdad que el COVID pues, nos enseñó mucho a todos. Todos los que nos dedicábamos a la gestión de activos, pues estábamos viendo cómo lo que pasó en marzo del 2020, cómo nos encerraron en casa, cómo se desplomaron las bolsas y era a lo mejor, desde que yo era profesional, pues era cuando más se me había exigido profesionalmente. Y eso lo estuvimos gestionando, pues los dos gestores que éramos de la empresa, cada uno en nuestra casa, y yo en calzoncillos, en el sofá y tal, y salió todo súper bien, de hecho, ¿no? Entonces, dices, eso luego que enseguida tuve que volver a la oficina, estuve 3 semanas solo de cuarentena, iba yo solo en el tren con el papelito porque en teoría éramos imprescindibles. para gestionar un fondo? Pero no. Y claro, yo decía, joder, tío, estoy aquí en la oficina, súper improductivo, tardo 1 hora y media en llegar, 2 horas al mediodía que se me quedan aquí muertas, luego 1 hora y media para volver, las 8 horas de trabajo, y digo, yo qué sé, acabo de comer y he comido al mediodía, aprovechaba para ir al gimnasio. Luego venía una chica a practicar inglés conmigo 2 o 3 días por semana y luego comía y luego mascarilla? a las 4... ¿Practicabais inglés No, con eso era antes, vale, antes del COVID. En el COVID fue vale. donde lo dejé. Pero que
era muy loco el mediodía, yo acababa reventado y acababa después de comer a las 4 de la tarde, pues yo no estaba productivo para, yo qué sé, para abrirme todos esos Excels y para pensar ahora y ver la apertura del mercado americano. Es que no me apetecía, o sea, no es que no me apetecía, es que no era productivo en ese momento, podía ser más productivo haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de tareas. Y luego a las 7 a lo mejor, cuando me iba para casa, pues era el más productivo del mundo en el tren. ¿Sabes? En el peor ambiente posible, en el tren lleno de gente, tal, con el traje aquí arriba, y yo iba leyendo, iba súper productivo, me llevaba hojas y tal, y dices, joder, si yo me gestionara el tiempo de trabajo a mi manera, pues esto me vendría, para mí me sentiría mucho más productivo, y eso pues siempre había necesitado esa libertad. Y el COVID, como lo vimos, pues poco después fue cuando lo dejé, y ya fue cuando empecé con la parte de consultoría por mi cuenta, y luego ya la marca personal para darme un poco más a conocer. Es decir, la segunda parte es que tú empiezas a hacer consultoría de manera independiente. Exacto. Y te das cuenta, y eso yo creo que también, a mí también me ha pasado, te das cuenta que puedes hacer una actividad profesional, pero también es de trabajar una marca personal. Porque si no trabajas una marca personal, nadie te conoce, nadie sabe que tú eres capaz de hacer aquello. Y este señor, y yo también en menor medida, pero este señor sobre todo, se dio cuenta que creando contenido, ¿no?, era una manera de mostrar lo que eras capaz de hacer, que eras bueno y que por tanto evidentemente te podía contratar gente. Al final es aportar valor a la gente y que tú acabas mostrando esa autoridad, que crear una autoridad no quiere decir tampoco hacer vídeos ahí como un monigote como yo, pues hablando en redes sociales. Puedes hacerlo en LinkedIn, simplemente escribiendo posts. Puedes tener una newsletter. Yo tengo todo, pero que al final puedes centrarte en lo que tú quieres, y puedes tener una newsletter donde tú compartes esa información con la gente. Puedes tener un perfil de Twitter, que además en nuestro sector, yo por ejemplo no tengo Twitter, pero en este sector hay mucha gente ahí. Pues tú puedes empezar a compartir tus cosas, tus pensamientos por ahí y tal, y te empezará a seguir gente, y de ahí te los llevas a una newsletter. Ahí ya estás creando una autoridad, porque hay gente que te está siguiendo por el valor que tú le estás aportando, ¿sabes? Es así, hay muchas formas de crear contenido, que evidentemente si la gente te ve y les aportas valor de forma directa, que te puedan ver a los ojos y puedan un poco ver tus reacciones y tal, pues tienes más cercanía y simpatía con ellos, y eso te da más engagement, que llamamos, ¿no?, que están más comprometidos contigo. Pues eso también es verdad, pero que hay muchas formas de crear marca. Os explico un secreto. Aquí, aparte de creador de contenido este señor y yo un poquito menos, entre el público hay creadores de contenido, ¿vale? Exacto. Luego, cuando hagamos el de esto, estar al loro y conocerlos y pedirles para poder conectaros, ¿no?, ya sea a su X, Twitter, a su LinkedIn o a sus Substack y a sus vídeos y demás que hacen y son buenos, ¿vale? Así que aprovecharlo. Vamos cerrando cosas y dejamos que nos pregunten. Sí. Si te pidiera que dieras 3 consejos para aquel que quiere crear contenido y que eso se convierta en un modus vivendi, ¿qué les dirías? Creo que ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Pero puntualizarías alguno que dices, esto sí que es importante, o crees que... Es que es básico que sepa de lo que habla. Ya hemos dicho que era el paso que dábamos por hecho, pero que te tiene que gustar de lo que estás hablando, tienes que ser constante porque eso no viene de un momento a otro, y al principio de hecho es lo más complicado, es cuanto más tiempo le dedicas y cuanto menos retorno tienes, pero esto acaba siendo exponencial, ¿no? Entonces es que te guste, que sigas formándote de eso y que seas constante. Yo veo clave eso, y ya pues con otros truquitos que hemos ido dando de ir entendiendo el mercado, qué es lo que quiere, no aportarles demasiado valor, sino entender un poco qué es lo que consume la gente. También alguien que quiere crear contenido, si quieres empezar a crear contenido, pues yo lo que hice al principio es ver qué hacían otros creadores de contenido para ver de qué hablaban. Entonces, de los temas que ellos hablaban, que digo, vale, pues esto le interesa a la gente, de esto voy a hablar yo, lo voy a tratar, digamos, con mi filtro, y lo voy a explicar a mi manera. Y ya está, y eso es lo que te permite al menos un poco coger ideas de qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no, qué tipo de formatos les gusta más o menos. Hay formatos que también a lo mejor sabes que le gustan a la gente, pero tú decides no hacerlo. Sí. Ya está, es así, pero cada uno decide el tipo de formato donde quiere. Y luego si vemos bien, ¿no?, el espectro que se abre en el mundo de las finanzas es muy amplio. Desde planificación financiera sencillita, análisis de compañías, como hace este señor en el otro punto, ¿no? Sí. O macroeconomía, como yo puedo hacer, o hablar de fondos de inversión, como hacen algunos otros que están por aquí. No sé si os parece, seguramente alguna pregunta habrá, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, mirado. Bueno, bastante bien, ¿no? ¿Vamos mal de tiempo? Bueno, va. Ya hemos dicho que seguramente nos alargaríamos un poco más. ¿Os parece que abramos el turno de preguntas y lanzáis alguna pregunta para que os la contestemos?
Ahora todos aquí Perdón, estamos perfecto. dispuestos a hacer... Ah, mira, vale. Ha quedado muy claro, ¿no? Entonces, Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿qué tal? Pues yo mi pregunta viene también como creador de contenido, porque recientemente me empezaron a monetizar el canal de YouTube y noté un cambio abismal en el posicionamiento de los vídeos. Vale. En tu caso, ¿cuándo notaste que el algoritmo te empezó a recomendar? Sinceramente, creo que nunca me ha recomendado especialmente. De hecho, cuando acaban mis vídeos, se los lleva a otro canal. En vez de recomendarle otro mío, se los lleva a otro. Entiendo que, por tu pregunta, entiendo que es que te ha empezado a recomendar para bien. ¿Lo has, Sí, sí, lo has correcto. notado Para bien, para bien. en los vídeos largos o cortos? Es decir, que al final pasaba de un ratio de número de suscriptores en relación a visualizaciones Sí. relativamente bajo, ¿no? A lo mejor un 5%, un 10%, ¿no? Y de golpe el ratio subió, pues a lo mejor a un 120%, 150%, de un momento para otro. Ya. No sé si hay... De hecho, cada vez lo que más se dice es que tiene menos importancia el número de seguidores que tengas, porque es cada vez más fácil. Al final, el algoritmo antes lo que hacía era lo bueno, quizá, para los que ya tenían seguidores, que era que digamos que cuando tú colgabas un vídeo se lo mostraba a tus seguidores, ¿no? Entonces, tú sabías que los seguidores que tenías, pues era más o menos razonable que tu vídeo lo vieran, a lo mejor el 50% o así. Pero ahora no. Ahora tú puedes colgar un vídeo teniendo 10 seguidores y si el vídeo es de interés y está bien hecho y la gente se queda a verlo, clica en el vídeo, que era lo que decíamos antes, se queda a verlo y tal, hasta el final lo normal es que te lo sigan recomendando, porque es lo que quiere la plataforma, que se quede la gente el máximo tiempo posible. Si tú consigues eso, pues los tienes ganados. Y antes era más importante el número de seguidores y ahora no. Que ahora a lo mejor que tu canal monetiza, posiblemente ellos también tienen el incentivo de mostrarlos más porque también ellos cobran, pues bueno, porque ya consideran que eres un creador de contenido más grande, pues puede ser que haya algo de eso. Yo también lo noté un poco, pero yo las veces que he notado puntos de viralización han sido en momentos aleatorios, ¿sabes? O sea, con vídeos aleatorios. Sí, con temas que a lo mejor tú no habrías dado un duro que iban a posicionar, 100%. ¿no? En ese momento. 100%. Sí, o que sabes que más o menos va a ir bien porque a la gente le interesa, pero que acaba yendo muy por encima de lo que tú pensabas. Gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Por aquí. Sí, bueno, muy interesante todo. Y yo tendría interés también en que si pudierais comentar un poco pues qué requisitos no debería tener un buen comunicador. Que esto ya lo hemos visto, yo he entendido las explicaciones de Cristian que como hay distintos niveles de valor que puedes aportar a distintas personas en función de cada particular situación de cada una, y me ha resultado ilustrativo el ejemplo de que sin ser nutricionista, pero siendo un gran conocedor del gimnasio y de las dietas, pues a alguien le puede ser de utilidad lo que tú le puedes explicar, igual que le puede ser un nutricionista. Has comentado también que esto debe tener unos límites. ¿Cuáles son los límites que no se deberían transgredir, pasar para para causar perjuicio a la audiencia? O no sé. Sí, esto es buena pregunta, pero es lo que decíamos antes. Claro, como es un concepto tan amplio, lo de límites si lo llevamos al punto de vista de nuestro, o sea, de un creador de contenido, pero más por la parte financiera o del... Por ejemplo, lo que hago yo, pues análisis y evaluación de inversiones, pues evidentemente los límites, ¿dónde estarían? Pues lo que son los límites legales, ¿no? Pues recomendar activamente y todas estas cosas. Ahí es donde estarían los límites. Luego los límites morales los pone cada uno, lo hemos dicho, ¿no? Lo pone el propio mercado. Si yo hago algo que a la gente no le gusta, pues está poniendo un límite. Si no ven mi vídeo o le dan a que no le gusta o lo que sea, pues yo voy a entender que esto no le gusta a la gente, por lo tanto ya me han dejado entrever que eso es un límite, que no tengo que pasar, ¿sabes? Es como yo lo entiendo, Nacho. Sí, yo tenía una pregunta. Hemos hablado mucho sobre la marca personal y la importancia que tiene, ¿no? Pero también vemos que hay muchas cuentas que detrás tienen gente que es anónima y también funcionan muy bien, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte sobre cuál crees, desde tu punto de vista, que es el coste-beneficio de tener un canal donde todo el mundo puede saber quién hay detrás, ¿no? la persona física que hay detrás del canal, versus tener un canal con el mismo rigor, mismo tipo de conocimiento, pero donde la persona que hay detrás pues, no muestra su identidad. Vale, no, es buenísima la pregunta, porque además yo creo que esto dependería más de
a dónde va dirigido, o sea, a quién va dirigido ese contenido, ¿no? O cómo luego lo estás monetizando. Por ejemplo, el caso que tú me pones de gente que no muestra su cara y hace contenido, al menos de lo que estamos hablando ahora de finanzas, se me ocurre muchas cuentas de Twitter, que luego lo que hacen es llevarse a esa audiencia a una newsletter. Entonces, si tú vas a monetizar esa marca personal de esa forma, a lo mejor no necesitas tanto mostrar tu cara, que eso lo que te hará es generar más confianza con esas personas, seguro, 100%. Pero al final, mientras tú muestres confianza o autoridad con la calidad de tu contenido, la gente te paga porque le gusta tu contenido y está en tu suscripción y te va pagando mes a mes, pues ya está. Ahora, si luego quieres hacer otro tipo de servicios, otro tipo de monetización, pues a lo mejor te ves más limitado. O sea, es que no hay una forma que sea correcta o no, ya te digo. O sea, es que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Para mí tiene algo bueno, que es generar esa confianza con la gente. Y si yo, por ejemplo, que lo que vendo es servicios de consultoría a grandes patrimonios y por otro lado también valoración de empresas para luego la venta, pues al final tú quieres que confíen en una persona, aunque yo luego tengo un equipo para eso, pero que le interesa confiar en mí, a mí me interesa que confíen en mí, ¿sabes? Y luego yo ya, con el tiempo, a lo mejor voy haciendo que mi marca personal cada vez dependa menos, la empresa cada vez dependa menos y la vaya... Y vaya separando mi marca personal de eso, ¿no? Pero en un principio a lo mejor es mucho más complicado ir a ese tipo de servicios y que confíen en tu marca personal si no muestras tu cara, ¿no? Pero eso ya te digo, depende del modelo de monetización de cada uno. Aquí yo para añadir, aquí algunos sois del sector, ¿vale? Os puede pasar que vuestra entidad o la empresa donde trabajáis del sector financiero, ¿no? A mí me pasó, sí. Haga contenido y seas tú quien esté dando con tu imagen la explicación de ese contenido. Que a lo mejor es tú quien lo crea. Y ahí es donde hay aquella dicotomía de qué es mío, qué es marca personal, qué es marca de donde estoy trabajando, ¿no? Bueno, hay esa discusión. Luego ahí también es un punto donde tú a lo mejor puedes decir, oye, yo veo que esto me funciona bien y yo aparte, con mi marca personal, hago cosas fuera de lo que es el ámbito de mi puesto de trabajo y la empresa. Eloy, luego vendremos aquí. Voy allá y ahora vinca para aquí, ¿vale? Sí, no, muy corta. Sí, has hablado mucho de la importancia de la consistencia, ¿no? De la constancia en la publicación, de la creación de contenido. Y la pregunta es, dentro del contexto actual, ¿no? de la IA, ¿vale? ¿Para ti qué es más relevante? ¿La cantidad, ¿no? Incrementar la frecuencia en publicación o la calidad del contenido? Es buenísima también, porque yo esto lo he hablado alguna vez. Yo siempre digo, al principio, cuando estás empezando, lo que tú necesitas es mucho contenido. ¿Por qué? Porque al principio te vas a equivocar un montón, te vas a ver mal delante de la cámara si es que lo grabas tú, si es que lo escribes, no vas a estar tan fluido. Entonces, al principio yo soy más partidario de cantidad, de hacer mucho, para que al final vayas generando contenido. Habrá alguno que funcione, otro que no, lo normal es que ninguno funcione y tú vayas añadiendo. Y poco a poco, a medida que vas creciendo, vas mejorando la calidad. Yo antes hacía un vídeo corto al menos al día e intentaba hacer 2 vídeos largos a la semana. Ahora hago a lo mejor 2 vídeos cortos a la semana o 3 como máximo y uno largo cada 2 semanas, ¿no? Pero al final porque me centro mucho más en esa calidad, como decimos. Pero al principio, mucho contenido y que luego ya cuando vayas creciendo, a la que habrá vídeos que le dediques más tiempo, tendrás una base, funcionarán mejor y cuando la gente se meta en tu canal, lo bueno es que vea un montón de contenido, no que vea que tienes 2 o 3 vídeos, ¿no? O 2 o 3 posts, si es que haces una newsletter. Que entre porque le haya interesado algo tuyo y que vea ahí un montón de contenido, como diciendo, no estoy empezando, ¿sabes? Tengo aquí un montón de cosas y te pueden interesar más cosas. Es un poco como yo lo veo así, ¿eh? Y tiene sentido. También dependerá del tipo de contenido que hagas, ¿no? Si a lo mejor eres editor de vídeo y empiezas a hacer vídeos con mala edición, pues a lo mejor te estás tirando piedras a tu propio tejado. O si por hacer rápido contenido de finanzas te estás dejando muchas cosas por el camino, pues a lo mejor también puede dejarte en mala imagen o transmitir una imagen que tú no quieres, ¿no? Pero dentro de lo que se pueda, hacer el máximo contenido. No, 2 cuestiones, ¿no? El primero, en el arranque de una explosión o conocimiento de los diferentes vídeos que ha ido colgando en YouTube, ¿qué papel han tenido las redes sociales y si te las han llevado o si te las siguen llevando ahora? Es decir, si te anuncias o sales en Twitter, en X o en LinkedIn, tal, para que la gente vaya o no a tu canal. Y luego la otra es, los ingresos que tú los obtienes por consultoría. Los vídeos son marketing. ¿Es correcto?
No sé, pregunto. Vídeo, sí. Bueno, lo que te pagan de vídeos es de... ¿O para ver el vídeo también tienen que pagar? No. El vídeo está en YouTube o está en cualquier red social. ¿Y todos los ingresos? Y, ¿Cómo ganas dinero? Ninguna red social te paga. Eso es lo que interesa, ¿no? ¿Dónde está la pena aquí? No es lo que me interesa. O sea, es simplemente... Yo te cuento. ¿Cómo monetizas el trabajo que Where is haces? the money? Sí, lo hemos comentado. Lo hemos Me comentado, imagino que pero si queréis... consultoría, ¿no? Sí. Exacto. Si quieres nos centramos en eso, es buena pregunta también. En cuanto a esto, lo que te pagan directamente de marketing que podríamos decir es cuando tú tienes una marca personal, tú tienes gente que te sigue, pues cada mes mis vídeos pues los ven, yo que sé, 1,5 millones, 2 millones, 8 millones, depende del mes, ¿no? Lo ve gente. ¿Qué pasa? Que eso, pues hay plataformas que te pagan, por ejemplo YouTube. YouTube por cada 1.000 visualizaciones te paga una cantidad, porque en tus vídeos salen anuncios de terceros y eso, pues, si tú estás hablando de algo de finanzas o de emprendimiento, se da por hecho que a lo mejor ese vídeo es normal que lo estén viendo muchos emprendedores y a lo mejor hay una marca que le interesa dirigirse a emprendedores, por lo tanto, pagan por aparecer en mi vídeo, ¿no? Entonces, YouTube se lleva una parte y yo la otra. Entonces, YouTube es la única que paga, por cantidad de visualizaciones, podríamos decir. Luego ya, a partir de aquí, tú puedes hacer otro tipo de monetización, como por ejemplo lo que hemos comentado antes, que son colaboraciones, que yo estoy haciendo un vídeo y viene un broker y me dice, oye, queremos que hables de nosotros durante 1 minuto en este vídeo. Entonces yo hago mi vídeo y durante 1 minuto cuelo la cuña de este broker o de lo que sea. Que eso es lo que yo, en mi caso, no suelo coger colaboraciones de ese tipo, pero es como suelen monetizar más los creadores de contenido. Porque te viene una marca para que, bueno, lo típico, ¿no? Pero es simplemente incluir un anuncio dentro de tu contenido. Eso es la parte de marketing, que eso a mí, a día de hoy, pues me daba a pagar a los editores y poco más. Y luego, yo lo que hago es eso, yo cuando tengo esa marca personal, yo quiero aprovechar esa autoridad, digamos, y que a mí me gusta lo que hago y me gusta mi trabajo, porque yo cuando dejé mi trabajo no quería dejar de hacer eso, quería hacerlo a mi manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo pues empecé con este trabajo de consultoría y luego ya, pues al final, gente que conoces y tal, vas haciendo ese tipo de trabajillos conforme a lo que iba saliendo y lo que podía aportarles. Luego ya con el tiempo ya lo vas focalizando a lo que a mí me gusta y donde más valor considero que pueda aportar. Entonces, la parte de consultoría es un negocio aparte que no necesariamente, o sea, normalmente vienen por las propias redes sociales. O tú contactas con ellos o lo que sea, o los conoces y ya el hecho de que tú tengas esa marca personal, pues muchas veces le da esa confianza y esa cercanía de que dices, pues el chaval no le interesa romper su marca personal, dejarme tirado y porque tiene una marca personal, ¿no? Entonces, y encima ya me llevan tiempo viendo, por lo tanto, pues es como que te da esa confianza con ellos. Y luego, pues también surgen otros negocios como son el de la formación, que decía, pues si estás aportando mucho valor en redes sociales, de forma entretenida, para el que quiera aprender más, pues al final yo llegué a un punto que dije, vale, las redes sociales yo puedo tener 600 y pico mil seguidores, sí, que son muchos y mola mucho, pero no son míos, son de la red social. Si yo quiero contactar directamente con ellos, no puedo. Y como comentabas antes, pues hay un cambio en el algoritmo y directamente yo cuelgo un vídeo y de repente lo puede ver mucha menos gente. Y a mí lo que me interesa es llegar a lo máximo posible. Entonces, ¿qué hice? Hice una newsletter donde directamente yo te aporto contenido a ti. Si estás suscrito, te aporto valor a ti. Y a partir de ahí la gente me decía, sí, esta está muy guay, pero yo quiero más todavía. Pues haces una membresía. A partir de ahí la gente te paga cada mes para que tú hagas algo más extenso. Luego te decían, vale, está muy bien, estamos aprendiendo mucho, pero quiero aprender concretamente así en agregado, o sea, en intensivo, de análisis de empresas. Pues haces un programa de valoración, de análisis de empresas. Luego, también queremos de valoración de empresas, pues otro de valoración de empresas. Y no te das cuenta y has montado una academia. Sí, esa es la otra pregunta. Y ahora, que probablemente es distinto. Sí. O no, no lo sé. No, o sea... Para que la gente vaya a ver tus vídeos, ahora ya van. Pero al principio, ¿vale? ¿Solo fue el boca a oreja o manejaste AdWords, lo que sea, para que la gente... No. Los amiguetes que hicieron publicidad y consiguieron solo que los mucha amiguetes. gente. No, al final es lo que hemos dicho. O sea, si tú haces contenido que a la gente le interesa, pues el algoritmo le interesa que la gente se quede en la plataforma. Si tú haces un vídeo que hace que la gente se quede en la plataforma, al algoritmo le da igual de lo que sea. Bueno, a ver, si es de cosas que ellos consideran ilícitas, pues te borrarán el vídeo, pero de lo que estamos hablando hoy, tal, pues tú cuelgas el vídeo, si le gusta a la gente que lo va viendo, el algoritmo lo que hace es que en función del número de seguidores que tú tienes, se lo va enseñando un número de personas. Si tú tienes 500 seguidores, a lo mejor tú cuelgas el vídeo y solo por colgarlo se lo muestra 50. Y de esos 50,
van viendo cómo el algoritmo ve cómo han reaccionado. Si ellos se han quedado a ver el vídeo, le han dado me gusta o lo que sea, pues se lo va a mostrar a otro paquete de personas, se lo va a enseñar a lo mejor a 100 más. Si esos 100 más siguen viendo el vídeo entero, les gusta, están dando like, comentan y tal, pues se lo mostrará a 300 más. Y así es como llegas al efecto exponencial. Sí. ¿Qué son? ¿De YouTube o de alguna? De cualquier plataforma. O sea, yo, por ejemplo, colgaba, a lo mejor hago un vídeo corto, los vídeos cortitos que hago, que son de 1 minuto, 1 minuto y medio, que son los verticales, ese mismo formato lo puedo colgar en YouTube, lo puedo colgar en TikTok y lo puedo colgar en Instagram. Entonces, en cada una funcionará diferente. Habrá algunas que vayan mejor, en otras peor y tal. Me da igual, yo no le hago tampoco mucho caso a eso. Los vídeos largos sí que van a YouTube. Entonces, claro, poco a poco tú vas colgando, algunos funcionan mejor, otros funcionan peor y es así, ¿sabes? Y sí que es verdad que a lo mejor cuando cuelgo un vídeo largo en YouTube, que son los que me interesa que vaya la gente, porque son los que más cercanía transmites, porque es donde más te puedes explicar, donde más te conocen y tal, pues ahí sí que aprovecho mis otras redes sociales para, por ejemplo, en Instagram cuelgo que he colgado un vídeo en YouTube con un enlace y si quieres ves a verlo. Y en mi newsletter también, pues a lo mejor escribo algo de lo que he hablado y luego te pongo el enlace al vídeo para que vayas y así se nutra también YouTube y si ve YouTube que entra mucha gente, pues también ayudará a que siga viralizándolo, ¿sabes? Ya cada uno puede utilizar las técnicas o herramientas que tenga, ¿sabes? Pero en principio es todo muy orgánico, por eso digo que es muy importante el ser constante, porque al principio frustra mucho colgar un vídeo y ver que te lo ve poca gente, ¿sabes? Y tú dices, joder, me pasa un montón de rato trabajando en esto, pensándolo, es un pedazo de vídeo, pero luego no lo ve nadie y eso frustra mucho y la gente pues se queda ahí a mitad de camino. Y si no, cuando empieza a crecer le salen los haters, que es lo que decíamos al principio, por 4 cuñados ahí diciendo idioteces, dejas de hacer contenido porque te sientes mal y no te gusta exponerte. Yo sí tengo que añadir algún detalle de tema experiencial. Te ve más gente de la que te piensas. A mí me ha pasado. Yo utilizo mucho LinkedIn para publicar cosas. Igual tienes 40, 50, 60, 100 likes. Pero luego me ha pasado ir a conferencias del sector profesionales y encontrarme a alguien y decir, oye, aquello que colgaste el otro día es muy bueno, no sé. Y piensas, hostia, lo has visto, pero no me ha dado un like ni me ha dicho nada. Por lo tanto, te ve mucha más gente de la que te piensas. ¿Vale? Jordi, experiencia. Hacemos 2 últimas. ¿No? ¿Una? Vale, en el networking, vale. Si vols, t'apropes aquí, ¿vale? Gracias. Jordi. Hola, Cristian. Hola, Josep. Muy buena charla. Yo quería preguntarte sobre esta fina línea entre asesoramiento y divulgación. O sea, yo también soy creador de contenido, me saqué el certificado de asesor financiero aquí en Barcelona Finance School, que he visto algún profesor por aquí, por cierto, muy. ¿Cómo lo mitigas tú, este riesgo o disclaimers o cómo lo llevas tú este tema? Porque las multas de la CNMV no hay fichero Excel, no hay modelo que quepa ahí. A ver, yo disclaimer, ya hubo un momento que me cansé de hacerlo. Digo, ya somos todos mayorcitos, ya todos tenemos pelos ahí abajo y ya sabemos a lo que venimos. ¿Por qué? Te lo digo, por lo que decía antes. Dices, luego me meto en un vídeo de un tío que te está haciendo una recomendación durante todo el vídeo, sacándose la picha, diciendo lo bueno que es y por qué tienes que invertir como yo, y luego te pone, no es una recomendación de inversión. Está claro que es una recomendación de inversión, si no, ¿esto qué es? Entonces dices, ¿para qué voy a poner yo ese disclaimer? No lo pongo, sinceramente. ¿Que me quiere decir algo CNMV? Ojalá me lo diga por eso, porque digo, si me lo dice a mí, es que van a caer muchísimos. Entonces, a mí me dirá si realmente he recomendado y no he puesto un disclaimer, pero por poner el disclaimer eso es más... Yo hubo un momento que dejé de hacerlo. Mientras tú sepas lo que tienes que decir, que es lo que decíamos antes, pues al final se enfaden en lo que se quieran enfadar. Bueno. No tienen motivos, es que no tienen motivos. Gracias por vuestro tiempo. Esperamos haberos aportado mucha información, cosas buenas y creo que cosas que son aprovechables. Y nada, emplazaros para la próxima vez que queráis vernos, estaremos aquí. Y ahora, como dicen, nos vamos al lado, que tenemos para hacer networking y un poco de pica pica. Gracias.